y quienes están escuchando las conferencias por la plataforma de YouTube, cuando no pueden estar en vivo presencialmente en este encuentro online que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a entrar en un tema fascinante, vamos a desarrollar sobre el crecimiento espiritual, sobre la vida eterna. Todos son cuestionamientos que se ha hecho el ser humano en toda la historia. Incluso qué pasa después de que nuestro cuerpo físico deja de existir. ¿A dónde vamos? Esta gran pregunta. Pero también nos damos cuenta que no es necesario morir físicamente para entender que llevamos una vida interior, que hay un mundo interior. Nos damos cuenta que el mundo de los pensamientos, el mundo de las emociones, todo lo que nace desde nuestros deseos, los valores, están en un mundo que no son tangibles, es decir, no los podemos ver. No podemos ver la conciencia, no podemos ver el amor, podemos ver la manifestación del amor en un abrazo, en un beso, pero no podemos ver concretamente el amor, pero sí sabemos que existe. Entonces, ¿dónde está ese mundo interior? Y seguramente todo eso lo vivimos en relación a nuestros sentidos, que también son internos. Entonces, vamos a entrar de lleno en la conferencia de hoy sobre el fundamento ya de 6 conferencias que venimos desarrollando en 2 ciclos. Estamos ahora llevando adelante el segundo ciclo, así que ahora sí vamos a meternos de lleno en este maravilloso tema. Para ello voy a compartir la pantalla. Y vamos a darnos cuenta que si bien no es algo que pensamos frecuentemente, pero cuando empezamos a analizar estos contenidos, rápidamente nos van a venir recuerdos de esos momentos en que seguramente nos pusimos a reflexionar y nos hemos preguntado, ¿qué pasará cuando muera físicamente? ¿O qué será de mi vida cuando llegue a una edad avanzada? ¿Qué será de mis seres queridos? ¿Podré continuar amándolos en el más allá? Bueno, todas estas preguntas vamos a tratar de respondernos en la tarde de hoy, en esta conferencia. Y los temas, como bien también habíamos escuchado en la introducción, van a estar basados en, primeramente, cómo se crece espiritualmente. Porque sabemos cómo es el crecimiento de nuestro cuerpo físico, los alimentos y todos los elementos que necesitamos para que vayamos creciendo, pasando por la infancia, la adolescencia, ya siendo adultos, mayores. Pero cuando hablamos acerca de la parte espiritual, ¿hay un crecimiento, hay una evolución en esa parte interna del ser humano? Bueno, este va a ser el primer punto que vamos a tocar. El segundo punto es, ¿existe el mundo espiritual? Es decir, existe este mundo paralelo. Si bien hoy muchas personas hablan de mundos paralelos, hasta incluso en los guiones de película se trata de entender esta idea de mundos paralelos. Pero concretamente, ¿el mundo espiritual es una realidad? Y el tercer tema, fascinante también, ¿cuál es el propósito de vivir en 3 etapas de la existencia humana? Porque como bien dijimos en el ciclo anterior, primero vivimos en el vientre de nuestra madre, luego vivimos en todo este proceso de la vida terrenal y existirá esa tercera etapa entonces que hoy vamos a analizar, que es la etapa de la vida espiritual. Vamos a meternos de lleno en esta primera parte y vamos a tratar de introducirnos en esa constante búsqueda que
ha tenido el ser humano respecto de la verdad y la evolución de la conciencia. Es decir, el hombre permanentemente ha estado buscando respuestas, ha querido conocer, sobre todo para llegar a esa gran verdad. Y vemos que el hombre, siendo un ser bidimensional, que tiene una mente y tiene un cuerpo, ha caído, así como lo hemos hablado en las primeras conferencias, en una oscuridad respecto al conocimiento y la verdad. Ha caído en una ignorancia interna, porque permanentemente se cuestiona en su mente, y también externa, sobre el mundo que lo rodea. Esa ignorancia física, podríamos decir. Y los caminos que ha tomado el ser humano para poder ir descubriendo la verdad ha sido, desde el punto de vista interno, la religión, la cultura, la fe, la filosofía, y respecto a la verdad externa, ha ido por el camino de la ciencia, la tecnología, el medio que lo rodea, todo lo que es el mundo del fenómeno. Finalmente, para poder llegar a una verdad unificada. Si el ser humano existe con su mente y su cuerpo unificados, de la misma manera, la verdad tiene que ser unificada en los aspectos internos y en los aspectos externos, para que finalmente podamos encontrar el camino hacia una felicidad. Y lo que vamos descubriendo cuando nos respondemos acerca de ciertas preguntas y vamos conociendo, son todas cuestiones que en realidad ya existen desde siempre. Y eso nos da nuevamente la confirmación de que la verdad existe desde el origen. Y es el hombre que por la caída no la ha podido encontrar y que con el tiempo la está descubriendo y finalmente está pudiendo entender sobre todo este mundo universal, tanto física como espiritual, que nos rodea. Y de la misma manera que el ser humano buscó la verdad, buscó la felicidad. Y se dio cuenta que la felicidad no es solamente una cuestión física a través de la búsqueda del placer, sino que también tiene que ver con esa satisfacción interna. El hecho de que la experiencia de la satisfacción es también algo que ocurre en la mente y en el corazón del ser humano. Como este descubrimiento o esta unión con los grandes valores universales como el amor, la verdad, la belleza, la bondad, la libertad. Y de la misma manera, también a través de su cuerpo ha ido en busca de ese bienestar físico. Lo que está relacionado al placer, la comida, la vivienda, la riqueza, el confort. Tanto la satisfacción interna como el bienestar físico son dos aspectos que también vienen de este ser bidimensional que es el ser humano con mente y cuerpo, para una vez más desembocar en una felicidad íntegra, en una felicidad completa. Pero también entendemos, y lo hemos analizado en toda la historia, que muchas personas que han tenido todo a su alcance para poder experimentar un bienestar físico, no han llegado hacia felicidad. Incluso hasta muchos se quitaron la vida porque encontraban infelicidad y vacío en su corazón. Esto quiere decir que si descartamos la búsqueda intensa de poder satisfacer el aspecto interno, no es suficiente para ser feliz. Es ambos los que nos van a llevar finalmente a una felicidad completa. Es por esta razón que ya en el siglo XXI no podemos solamente enfatizar en que a través de la ciencia y la tecnología el ser humano va a encontrar el camino para la felicidad. Es necesario que ambos caminos, el de la ciencia y el de la religión, puedan finalmente unificarse y dar respuestas para que el hombre pueda encontrar el camino a la felicidad. Es por esa razón que estamos enfatizando en el principio divino, porque es una visión cuya hora ha llegado para darnos estas respuestas, como lo hemos visto en el primer ciclo
y en el transcurso del segundo también. Entonces, ¿cómo el ser humano puede sentir felicidad verdadera? Y la respuesta es muy simple porque la hemos entendido durante todo el ciclo. Es cuando el hombre finalmente corresponde al propósito por el cual ese creador, Dios, lo hizo existir. Dios lo creó al ser humano. Cuando hablamos del hombre, hablamos de la imagen y semejanza, ¿no? Varón y mujer, el hombre con mayúscula. Y que en realidad, cuando Dios lo creó con un propósito. Y es así que solo cuando el ser humano cumpla el propósito de la creación podrá finalmente sentirse realizado y encontrar la felicidad. Lo mismo que cualquier artista cuando crea alguna obra musical, teatral, una pintura, si experimenta, siente la experiencia de la alegría cuando ve su obra sustancializada. Y de la misma manera, esa obra cumple el propósito de la creación. De la misma forma, el ser humano cumple el propósito de la creación cuando se une al propósito por el cual Dios lo ha creado, que en el primer ciclo lo habíamos mencionado como las tres grandes bendiciones. Quiere decir que hay pasos que el hombre debe lograr mientras vive aquí en la tierra. Y esto también, como recién dijimos, se concentran todos estos pasos para que el hombre cumpla el propósito de su creación en las tres grandes bendiciones. Y la primera bendición es fundamental. Si bien por la caída el ser humano se desconectó de Dios y se desconectó de este camino de las tres grandes bendiciones, la primera bendición es prioridad, porque si el hombre y la mujer en el jardín del Edén hubiesen alcanzado esta primera bendición de llegar a ser individuos ideales unidos con Dios, entonces las otras bendiciones de multiplicar y dominar hubiesen sido ya por añadidura, se hubiesen realizado automáticamente, podríamos decir, porque esta base de unidad con Dios es fundamental para desarrollar una personalidad y un carácter de amor verdadero, para poder heredar el corazón de Dios y también para reflejar a imagen y semejanza la naturaleza de Dios, es decir, sus valores, la bondad, el altruismo, todos estos valores que están en Dios y que deben ser encarnados en el ser humano para poder reflejarlo a Él en toda su naturaleza. ¿Y cómo se crece espiritualmente? Esta es la pregunta que nos hacemos. Porque, como recién dijimos, entendemos cómo se crece físicamente, pero ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Y también, repasando la primera conferencia, el primer capítulo del ciclo, llegamos a la conclusión de que todos los seres pasan por estas tres etapas de crecimiento, de formación, de crecimiento y de perfeccionamiento, refiriéndonos un poco a estos tres etapas de la Biblia, cuando habla de la tarde y la mañana, ¿no? Que todo fue creado a través de este proceso de la tarde a la mañana, haciendo referencia tácita a la noche. En realidad es en la noche donde se produce el mayor crecimiento de todos los seres. De esa manera entendemos que todo pasa por una etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y a diferencia de todos los seres que existen en la creación, en el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral, el ser humano se diferencia de otros seres. Porque si bien los seres del reino animal, vegetal y mineral crecen a través de la fuerza autónoma del principio, que ya está innato en todo su proceso y en su existencia, los seres humanos crecen porque tienen que cumplir su parte de responsabilidad. Dijimos en el primer capítulo del ciclo que el único ser dotado, ¿no? Que le dio ese designio, el creador, es el ser humano, el designio de la responsabilidad. Es decir, lograr su propia perfección, unido, por supuesto, a los principios
universales creados por Dios. Entonces, ¿existe el mundo espiritual? ¿Qué podemos decir acerca de esto? En realidad, cuando hablamos de crecimiento, no nos podemos solamente limitar a la vida física, porque también encontramos dentro de nosotros una constante que busca la madurez de nuestro ser interior. Por eso decimos que el ser en su dimensión, en su bidimensión, tanto espiritual como física, conviven en estos dos mundos paralelos, el mundo sustancial invisible, que es el mundo espiritual, y el mundo sustancial visible, que es el mundo físico. Es por esa razón que estamos permanentemente en relación con estos dos mundos, interno y externo. Es decir, que los seres humanos son en esencia espirituales, pero poseen un cuerpo que es transitorio. Es como cuando el cuerpo está desnudo y necesita la ropa para vestirse. Es decir, el cuerpo físico es como esa ropa para el espíritu. Incluso en la Biblia se habla de la sombra, que es el cuerpo físico, pero la esencia es el ser espiritual. En Génesis 2:17 hay un versículo muy contundente que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es como que la vida espiritual fue dada por Dios al ser humano después de haber sido creado. Entonces el ser humano, conformado por mente y cuerpo, para entenderlo mejor, aunque la mente refiere a la parte espiritual, están en relación permanente con estos dos mundos, la mente con el mundo espiritual y el cuerpo con el mundo físico. Vamos a ver que si nosotros analizamos la mente y el cuerpo, nos da el entendimiento de cómo serían esos dos mundos. Porque el cuerpo es en realidad el efecto, no es el fenómeno de aquello que pensamos, sentimos, deseamos. Y por esa razón el cuerpo está limitado, no trasciende el tiempo y el espacio, y tiene una vida temporal, que sabemos que alrededor de los 100 años deja de existir. Pero la mente que cultivamos durante toda la vida, desde la infancia, pasando por todas las etapas, incluso cuando llegamos a la etapa de ancianos, nos damos cuenta que no se deteriora. La mente en realidad va evolucionando, va adquiriendo sabiduría. Esto nos da a entender que el hábitat de la mente, o concretamente el espíritu, es el mundo de la causa, es de donde se originó todo. Por lo tanto, es el mundo que trasciende el tiempo y el espacio. Nosotros con nuestra mente podemos trascender lugares físicos y tiempo. Podemos ir al pasado, estar en el presente e incluso poder visionar el futuro o tener experiencias de lo que ocurrirá, como muchas veces ha pasado. Es decir, que es el mundo de la vida perdurable. Nuestro ser espiritual no se deteriora. Si vive en este mundo espiritual, es por esa razón que vivirá por siempre. ¿Y qué tipo de relación tiene la mente y el cuerpo con los seres que habitan en este mundo? Bueno, de la misma manera que el cuerpo físico se relaciona con los seres a su alrededor a través de los sentidos físicos, también el ser espiritual posee sentidos espirituales para poder relacionarse con el mundo espiritual. Y de esta manera, entonces, el cuerpo se puede relacionar con los seres físicos y la mente se puede relacionar con los seres espirituales. Es decir, que Dios creó en el mundo físico y en el mundo espiritual otros seres que acompañan también al ser humano. Uno dirá, ¿y cuáles son esos seres en el mundo espiritual? Bueno, hay muchísimos estudios, investigaciones, incluso científicas, sobre el mundo de los ángeles, que en esta conferencia no vamos a enfatizar, pero que más adelante
entraremos más en detalles. Incluso hubo muchos investigadores, como en Argentina, que también hubo un gran escritor, e investigó acerca de el mundo angelical y las experiencias de los seres humanos con los ángeles. ¿Cuál es entonces la relación que existe entre el espíritu y el cuerpo? Más allá de que ambos existan en dos mundos paralelos. Es importante entender esto, porque es a través de la acción de dar-recibir entre el espíritu y el cuerpo que el ser humano finalmente va a crecer espiritualmente y para siempre. Entonces, de la misma manera que el cuerpo necesita alimentos para poder crecer, que vienen incluso de la naturaleza directa, que el ser humano no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo, como el aire y el sol, recibiendo también su cuerpo los alimentos, el agua, para darles una connotación, decimos que son de tipo positiva y negativa, pero no desde la idea de buenos y malos, ya lo hemos explicado, sino como dos elementos que se complementan. Bueno, de la misma manera que el cuerpo físico crece a través de los alimentos, el ser espiritual también requiere de alimentos para poder crecer. Y estos alimentos vienen de los elementos de la vida. Es decir, que el espíritu se nutre del amor y la verdad, como lo hemos visto en el primer ciclo. Dios creó con estos elementos porque creó por amor y nos marcó, podríamos decir, en un camino de principios universales que nos dan el entendimiento de la verdad. No es que el hombre puede hacer lo que quiere en este mundo, respeta los principios para poder llevar una vida verdaderamente. Entonces, de esa forma, el ser humano físicamente crece y también espiritualmente crece, basado en el amor y la verdad. Pero así como el ser humano con su cuerpo necesita alimentarse todos los días, también el espíritu necesita alimentarse todo el tiempo. ¿Y cómo se alimenta? ¿Cuáles serán esos alimentos o elementos de tipo negativo en el sentido de complementarse con el amor y la verdad? Es importante entender la interacción entonces, la reciprocidad que hay entre el espíritu y el cuerpo. Porque como el amor y la verdad son elementos que ya vienen directamente de Dios y fuimos creados en amor y verdad, entonces el espíritu naturalmente motiva al cuerpo a través de los elementos espirituales que le transmite para realizar acciones. ¿Y qué tipo de acciones van a ser si están conectadas con el amor y la verdad de Dios? Seguramente van a ser buenas acciones. Y a través de las buenas acciones, el cuerpo físico emite también elementos denominados de vitalidad, porque son los que le dan la fortaleza al espíritu para crecer y acercarse a Dios. Estos elementos de vitalidad le permiten al ser humano espiritualmente desarrollar la personalidad y el carácter. Y la personalidad es algo único y eterno. Es decir, que somos responsables de construir nuestra propia personalidad original. Es la que va a habitar eternamente con el Creador. Es por eso que es tan importante comprender esta interacción entre el espíritu y el cuerpo y también entender el propósito del cuerpo físico. Porque muchas veces uno se plantea, ¿y por qué vivir una vida tan corta? ¿Por qué tan rápido puede pasar la vida? ¿Y cuál será el sentido que tiene vivir en ese segmento del tiempo el que nos toca vivir? 90, 100 años, ojalá. Es porque en realidad el cuerpo tiene un propósito importantísimo para el desarrollo del espíritu. Y esto lo vamos a entender mejor en el contexto de las 3 etapas de la existencia humana. ¿Qué es entonces una buena acción? Porque algunos se preguntarán, ¿y qué es hacer una buena acción? Vemos permanentemente personas que hacen buenas acciones. Pero es importante comprender que una buena acción tiene que estar conectada con la motivación.
Cuando la motivación está centrada en la voluntad de Dios, porque hay un grado de verdad universal, entonces se puede decir que es una buena acción. Cuando esa acción está en el marco de la realización del ideal de la creación, es decir, que debería estar en ese proceso del cumplimiento de las 3 bendiciones. Por algo nosotros existimos de acuerdo a un ideal original. Debe estar acorde a la conciencia. Este es un elemento, ¿no?, que lo hemos visto en la introducción del principio divino, que nos motiva permanentemente a realizar el bien y está rechazando permanentemente el mal. Entonces, cuando la conciencia está activa, sabe guiarnos hacia el bien. Es como una voz interior que está en sintonía con los valores universales. Siempre nos van acercando, induciendo hacia ese camino de valores universales, que deben encarnarse y hacerse virtudes, ¿no es cierto?, en el ser humano. Y finalmente, una buena acción es cuando, basado en el principio universal de vivir por el bien de los demás, cuando alguien se sacrifica o tiene abnegación de sí mismo por el bien de los demás, siempre, por lo general, esa acción es buena. A diferencia de una mala acción que sacrifica al otro para sí mismo. Entonces, de aquí podemos entender que el ser humano puede realizar buenas acciones, pero por la caída también puede realizar malas acciones. Es por eso que el ser humano recibe influencia también de aquellas personas que han ido al mundo espiritual o que han muerto en la vida física, y que permanentemente podemos recibir influencia de esos seres espirituales que terminan llevándonos hacia el mal, aparte de nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia. Es nuestra propia base con el mal que llevamos también acciones malas. Pero entendiendo el ser humano en esta posición de vivir en estos dos mundos, el físico y espiritual, entendiendo por la caída que existe Dios, pero que también existe Satanás, llegamos a la conclusión de que Satanás permanentemente va a influenciarnos para que podamos hacer malas acciones y no vayamos por el camino del crecimiento, para que quedemos en una posición inmadura y no alcancemos nunca nuestra realización como hijos e hijas de Dios, hijos, hijas de Dios. Es decir, que no realicemos nuestra personalidad original. Por eso Satanás constantemente, a través de todos estos espíritus malos que están en el mundo espiritual, van influyendo a nuestra parte espiritual para que finalmente realicemos acciones malas, que van a ser como emitidas a través de pensamientos, deseos, hábitos, se van a ir originando en nuestra mente, pero que finalmente se van a sustancializar en acciones y van a marcar un destino errado en nuestra vida, fuera del propósito por el cual Dios nos ha creado. Entonces, es muy importante entender que así como Dios existe, dijimos en la conferencia anterior, es importante creer que también Satanás existe. Y por eso debemos estar atentos a la verdad. Y por eso es importante la búsqueda de la verdad, como dijimos al comienzo, para no desviarnos del propósito por el cual hemos sido creados. Entonces, a través de esta explicación, llegamos a la conclusión de que así como existe una relación entre el espíritu y el cuerpo que nos lleva hacia el crecimiento y hacia Dios, también puede haber una relación tóxica entre el espíritu y el cuerpo. ¿Y cuándo se da esta relación tóxica? Es cuando en vez de recibir los elementos de vida que vienen de Dios, el amor, la verdad, los valores,
recibimos en nuestro espíritu elementos contaminados que provienen de la naturaleza caída que hemos heredado por miles de años, pero también por aquellos seres espirituales que ya están en el mundo espiritual, que han dejado su cuerpo físico, pero que no han crecido, no han evolucionado espiritualmente. Entonces ellos influyen en nuestra parte espiritual para que en vez de transmitirle a nuestro cuerpo elementos espirituales sanos, le ofrezcamos elementos nocivos espirituales. Entonces nuestro cuerpo va a estar estimulado por estos elementos nocivos a realizar malas acciones. Y estas malas acciones devolverán al espíritu elementos de mortalidad. Estos elementos son veneno para el ser espiritual. Y lo único que terminan haciendo es afectar la personalidad y el carácter del ser humano. Y lo pueden llevar al coma espiritual o a la muerte espiritual. Por eso Jesús varias veces dijo, tienes nombre de quien vives, pero estás muerto, dando a entender que el hombre por la caída está en una posición de coma espiritual o de muerte espiritual. ¿Cuál es entonces el propósito de vivir en las 3 etapas de la existencia humana? ¿Cuáles eran estas 3 etapas para dar un repaso a lo que estuvimos viendo en el ciclo? La etapa en el vientre o la etapa embrionaria, estos 40 semanas aproximadamente, donde el bebé se va formando en esta bolsa de líquido. La etapa de la tierra, la etapa terrestre, es la esfera del aire, donde necesitamos el aire como elemento para la existencia, para la vida, que es este tiempo de 90, 100 y ojalá más tiempo, porque mientras más estemos, más podemos crecer y prepararnos para finalmente la tercera etapa, que es la etapa espiritual, es la etapa eterna, es la unidad con el Creador, con Dios que es eterno. Volvemos entonces al origen, pero ya a través de haber crecido, de haber desarrollado nuestra personalidad, de haber madurado. Y finalmente dijimos que la esfera en el mundo espiritual es una esfera de amor. Tan importante el elemento del amor para poder existir y vivir plenamente en el mundo espiritual. Entonces, en la primera etapa, es la etapa embrionaria de 40 semanas en esta bolsa líquida, es importante entender que el ser humano se forma en su parte física primero. La formación de miembros y órganos de su cuerpo. Es importante entender que está conectado a la placenta por el cordón umbilical, este órgano transitorio, ¿no es cierto?, que se crea en el embarazo. Y es para recibir la sangre oxigenada y todos los nutrientes necesarios para el desarrollo íntegro de lo que va a ser ese cuerpo físico, importantísimo para la vida en la Tierra. Es interesante, pero todos los órganos y miembros que se van desarrollando en el bebé, por lo general no son utilizados en la etapa del vientre. Se forman para que finalmente puedan ser utilizados en la vida en la Tierra. Porque en este momento donde el bebé se encuentra, su vida depende de la vida de la madre. Su vida depende de la vida de la madre. Es importantísimo entender que esta etapa sagrada del bebé en el vientre es la primera etapa de la existencia humana. Y Dios diseñó este proceso, no el hombre. Entonces, cuando el Creador establece un diseño, el ser humano no puede intervenir. Es por esa razón que la vida existe gracias a esta primera etapa. Profanar o querer intervenir o querer obstruir o querer abortar esta primera etapa, obviamente le puede llevar al hombre complicaciones en lo que tiene que ver con
el proceso que Dios estableció para finalmente realizar su ideal. Entonces, el ser humano no se puede meter en los principios universales. Y la vida es un principio universal que comienza en la etapa del vientre. Y es la preparación para la vida terrenal. Si un ser humano no vive estos 8, 9 meses en el vientre, no podrá existir después. Por eso es tan importante que ese ser pueda nacer acorde al propósito, al plan de la vida. Finalmente vamos a ver entonces, basado en esta primera etapa, que viene la segunda, que es la etapa terrenal o la vida en la tierra. ¿Y cuál es la importancia de esta etapa? Es allí donde se forma el ser espiritual. Claro, no lo vemos, pero el hecho de que no se ve, como lo dijimos en la primera parte del ciclo, no significa que no exista. No vemos el amor, pero lo sentimos. No vemos la conciencia, pero la escuchamos. No vemos la energía incluso en este mundo. Pero todas las fuerzas, la gravedad, aunque no las vemos, existen y son muy sustanciales. De la misma manera, el hecho de que no podemos ver ciertas cosas en este mundo físico no significa que no existan. Entonces el ser espiritual se está desarrollando en el tiempo que vivimos en la vida en la tierra. Es allí donde se va gestando la personalidad eterna de un ser humano, su carácter, su corazón de amor, que lo va a necesitar para la próxima etapa. Y relacionándolo con la vida del bebé en el vientre, también el ser humano en el tiempo de la tierra está conectado al cuerpo físico, que sería como su placenta, el cuerpo físico. Y a través de un cordón de plata, que es como el cordón umbilical, que le permite a ese ser vivir temporalmente y recibir los elementos de vitalidad para su desarrollo íntegro. Muy importante que entendamos que la etapa en la vida en la tierra es para desarrollar el ser espiritual. De la misma manera que la vida del bebé en el vientre es para desarrollar su cuerpo físico, que lo va a necesitar como su cuerpo o como su vestido de la parte espiritual, del ser espiritual. Así como el bebé depende de la madre en el vientre, el bebé depende de los principios universales, de todos los elementos de la creación para poder existir, crecer, desarrollarse. Y finalmente es la preparación para la vida eterna, para la vida espiritual, para la experiencia del amor. Entonces, así como todo en la creación pasa por 3 etapas, la vida del ser humano también pasa por 3 etapas. Y la tercera etapa es la etapa espiritual. Es cuando el ser humano deja su cuerpo físico. Claro, pero cuando el bebé nace, la placenta ya no es un elemento necesario, hasta se descarta. De la misma manera que cuando el ser espiritual, esa personalidad original desarrollada, se desprende del cuerpo, el cuerpo es como la placenta, ya no es necesaria. Es como que vuelve a la tierra, vuelve al polvo de donde viene. Entonces lo importante es entender que toda la vida en la tierra es para desarrollar el ser espiritual, porque es el que trasciende, es la trascendencia del espíritu. ¿Y cómo va a estar conectado el ser espiritual en el mundo espiritual? A través de la madre, a través de los principios que existen en la creación o en la naturaleza, va a estar conectado con Dios y con los padres verdaderos, como la fuente de la vida, como lo hemos hablado en la primera conferencia, en el primer capítulo del segundo ciclo que estamos dando. A su vida solo dependerá de Dios. Y como Dios es eterno, el ser humano también vivirá eternamente.
Y esta vida eterna lo llevará también a un estado de felicidad ilimitada. Estas palabras que se manifiestan en el principio divino, estas enseñanzas, que por supuesto no son propias, que están bosquejadas en el principio divino, también fueron reforzadas por Jesús hace 2000 años y sus discípulos. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Como recién decía, ¿no? Vuelvo un poco a la diapositiva anterior. En Eclesiastés 12:6 dice, cuando se quiebra la hebra de plata, este cordón que conecta al cuerpo con el espíritu, el hombre parte a su morada eterna. Por eso es que vive en una trascendencia espiritual, conectado a Dios, a los padres verdaderos. Su vida depende de ese Dios eterno y es una vida feliz, ilimitada. Siempre que el hombre haya ido por los pasos de la vida y conectado con el amor y la verdad de Dios, cumpliendo el propósito de la creación, que son las tres bendiciones. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. De esta manera, cerramos este capítulo de este segundo ciclo. Los dejo a la reflexión porque estamos tocando un tema muy esencial que todos los seres humanos nos hemos puesto a pensar en algún momento. ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué pasará cuando dejemos esta existencia en la Tierra? ¿Qué es lo que más tenemos que priorizar aquí en nuestra vida? Bueno, hoy hemos tratado de compartir algunos de las enseñanzas del principio divino que nos preparan para esa vida eterna. De esta manera, les agradezco profundamente por acompañarme en el día de hoy.